Orden del día para la sesión solemne y pública hoy 19 de julio de 2017 de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 1. Himno nacional. 2. Mensajes y excusas. 3. Instalación de la sesión solemne por el Dr. Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia. 4. Informe de labores periodo julio 2015-junio 2017, a cargo del Dr. Edgar Rabey, secretario general de la Academia. 5. Posesión de la nueva mesa directiva y del fiscal, periodo julio 2017-junio 2019, y toma de juramento a cargo del Dr. Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y presidente del Colegio Máximo. 6. Disertación del académico Clemente Forero sobre violencia, capital social y acción colectiva. 7. Vino de honor. 1. Himno nacional. Mensajes y excusas. De la Academia Nacional de Medicina, Dr. Julio Silva Colmenares, presidente de Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Respetado presidente, reciba de la Junta Directiva de esta corporación nuestra sincera felicitación por su reelección como presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Felicitaciones que le ruego extender a los demás miembros electos para el periodo 2017-2019. Por compromisos ya adquiridos, me es imposible acompañarlo en la ceremonia de posesión de la mesa directiva. Estoy convencido que nuestras academias deben aunar esfuerzos para obtener logros que impacten positivamente a nuestra sociedad. Es por ello que desde ya le curso invitación a participar en el objetivo de implementar la ley estatutaria en salud, en cuyo proceso el aspecto económico es de vital importancia. Con sentimientos de consideración y aprecio, Hermanes Guerra Villamizar, presidente. Para esta sesión se han excusado por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, académicos de número: Beethoven Herrera Valencia, primer vicepresidente; Mariano Arango, Consuelo Corredor, Darío Fajardo, Axalón Machado, Gabriel Misa Arango, José Antonio Campo,
Gabriel Poveda, Diego Roldán, Julián Sabogal y Francisco Tumi. Como académicos correspondientes, Harold Vanguero, Albert Berry y Carlos Ortiz. Por la Academia Colombiana de Historia, Eduardo Durán, presidente. Luis Horacio López, secretario académico. Por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Cesario Rocha, presidente. Por la Academia Colombiana de la Lengua, Olimpo Morales, académico de número. Por la Academia Nacional, pues ya dijimos el presidente de la Academia. Además, la ministra de Educación, Janet Gia Tobar, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, la ministra de Agricultura, Mariana Garcés, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández, la rectora encargada de la Universidad Nacional, Catalina Ramírez, el rector de la Universidad Externa de Colombia, Juan Carlos Senado, y el profesor de la Universidad de los Andes, Carlos Zorro. 3. Instalación de la sesión solemne por el doctor Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia. Miembros correspondientes y de número de nuestra academia, señoras y señores, como ustedes saben, en la noche de hoy tenemos la sesión solemne y pública de posesión de la nueva mesa directiva de la academia, que funcionará durante los 2 próximos años, como lo anunció quien hizo la presentación del orden del día. Para nosotros es muy placentero contar con la compañía de ustedes, tanto en este evento como en todos los que programamos habitualmente en desarrollo de nuestras responsabilidades con la sociedad colombiana. Quizá una de las cosas que debemos exaltar en este momento es que hemos logrado que reviva de manera fuerte el Colegio Máximo de Academias de Colombia, que nos estamos reuniendo de manera permanente y pensamos tener actividades en común cada vez más profundas y más en beneficio del país. Era un anhelo muy viejo en nuestras academias y hace 1 año y pico lo hemos logrado concretar, y hoy nos va a acompañar quien fue reelegido para presidir el Colegio Máximo, el doctor Enrique Forero. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos a esta que es su casa para siempre. 4. Informe de labores, periodo julio 2015-junio 2017, a cargo del doctor Edgar Rebey Roldán, secretario general de la Academia. Voy a hacer una presentación del informe julio 2015, junio 2017, o sea, incluye la mitad del 2015, el año 2016 y la mitad del año 2017. Este informe lo presentamos en cumplimiento de los objetivos de la academia, que es de servir de foro al más alto nivel, en el cual se analicen los problemas de nuestra economía y se señalen los caminos para lograr un desarrollo integral. Y en cumplimiento del artículo número 32, con el cual cada 2 años debemos presentar un informe de las realizaciones. Como ustedes van a ver en el informe, vamos a incluir los temas principales que afectan a la sociedad colombiana,
principalmente los relacionados con posacuerdo, violencia, distribución, crecimiento y corrupción, desarrollo humano, energía e industrias extractivas, diversificación de la economía, regulación y desarrollo territorial, que son los temas principales que hemos nosotros tratado en nuestros foros. Entonces tenemos, pues yo no voy a presentar todos los puntos. Ustedes ven los 15 puntos que hacen parte del informe escrito, que lo podrán consultar. Entonces, primer punto, mesa directiva 2015-2017. Quería mencionar antes que ha sido fundamental que se haya consolidado la entidad de manera firme, amplia, pluralista e inclusiva para tratar los debates nacionales, principalmente en un mundo en el cual pues ha venido prevaleciendo un pensamiento único. Entonces, nuestra academia siempre hemos considerado que debe mantener ese carácter pluralista e inclusivo. Primer punto, mesa directiva. Entonces, en el año 2015-2017 hemos venido funcionando como mesa directiva Julio Silva Colmenares, presidente, primer vicepresidente Beethoven Herrera, segundo vicepresidente Rubén Darío Utria, yo como secretario general, Clemente Forero como canciller, Edgar Moncayo como tesorero, Consuelo Ahumada como director de la biblioteca y Fabio Giraldo como director de la revista y de las publicaciones. Y como fiscal ha venido cumpliendo la función Amílcar Acosta. El martes 7 de julio de 2015, la mesa directiva se posesionó en un acto público en el cual hubo una conferencia muy importante de Cecilia López sobre el tema, el contenido social de las políticas públicas. Esta mesa directiva será reconducida para el periodo 2017-2019 con dos modificaciones. Pasa Edgar Moncayo de tesorero a director de la biblioteca y pasa también Consuelo Ahumada a ser tesorera, y ha sido nominado también Diego Otero como fiscal. Entonces esos son los cambios que tendrá la nueva Junta, y Clemente Forero disertará sobre el tema violencia, capital social y acción colectiva. Punto 3, vinculación de nuevos académicos. Durante este periodo tenemos dos nuevos miembros de número, que son Diego Otero, que ingresó como miembro de número con el trabajo Debe venderse una empresa estatal rentable y eficiente, que fue comentado por Amílcar Acosta. Y también es Samuel Jaramillo
con el trabajo Heterogeneidad estructural en el capitalismo, una mirada desde el marxismo, que fue comentado por Consuelo Ahumada. Tenemos también 5 nuevos miembros correspondientes que presentaron sus trabajos, que son John James Mora, quien presentó un trabajo "Es posible explicar la informalidad laboral en Colombia". También tuvimos el ingreso de Ricardo Chica, que presentó el trabajo "De la ficción a la realidad, rendimientos crecientes, divergencia, concentración y exclusión", que fue comentado por Edgar Moncayo. También ingresó como miembro correspondiente el economista venezolano Asdrúbal Batista, quien presentó un trabajo "Itinerario por la economía política" sobre el tema del capitalismo rentístico en Venezuela. Ingresó también como miembro correspondiente Harold Vanguero con un ensayo sobre la irracionalidad económica, con especial referencia a Colombia, y Ricardo Bonilla con un trabajo "Equidad, progresividad y redistribución tributaria". Quiero referirme ahora a las publicaciones que durante los 2 años hemos publicado 6 libros, que son en el segundo semestre de 2015 el libro denominado "El posconflicto, una mirada desde la academia", con 17 ensayos, no solamente de los académicos de economía, sino con contribuciones de las academias de ciencias exactas, física y ciencias naturales, medicina, y también con participaciones de la Universidad Nacional, los Andes, el Externado de Colombia, Banco de la República y la Fundación Foro por Colombia. Se ha hecho ya 2 reimpresiones del libro, una en 2015 y la otra en 2016. Se publicó también un segundo libro, "Economía Política, Ciudad e Historia", que incluyó los trabajos de ingreso y ascensos de los académicos Cuevas, Homero Cuevas, Beethoven Herrera, Samuel Jaramillo, Julio Silva, Jorge Iván González, Iván Darío Hernández, Carlos Esteban Posada, Fabio Giraldo, Salomón Kalmanovitz, Alcides Gómez, Consuelo Ahumada y Diego Roldán. En el año 2016 se publicó el libro El desarrollo humano, de Rubén Utria, un libro del cual yo soy el autor, que se denomina "La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados". No voy a hacer la descripción de los libros, que tomaría mucho tiempo. En el primer semestre del 2017 se publicó el libro "Capitulaciones comuneras y pensamiento prerrevolucionario, 1781-1810", que es el 5º tomo del proyecto que se ha venido desarrollando sobre antología económica colombiana y que fue hecho en homenaje a Jaime Jaramillo Uribe. También se publicó el libro
América en la aldea global, retos y asimetrías del académico Beethoven Herrera. El punto 6, tertulias, foros, pues que es uno de los campos fundamentales de actuación de la academia, tuvo un conjunto de tertulias en el segundo semestre de 2015 con una mesa redonda sobre el libro Piketty y los economistas colombianos, con la participación de Fabio Giraldo, Beethoven Herrera, Eduardo Sarmiento y también con mi participación. Se hizo también una tertulia foro sobre Premio Nobel de Economía, como una colaboración de la Academia de Medicina y del doctor Álvaro Rodríguez de la Academia, que nos acompaña hoy, quien hizo un análisis de los premios Nobel, y no solamente con un conocimiento de los premios Nobel en economía, sino en otros campos, y conferencia que fue comentada por Jorge Iván González. También se hizo un ciclo de tertulias, 3 sobre economía colombiana, crisis o desaceleración temporal, en colaboración con el Grupo de Socioeconomía e Instituciones y Desarrollo del CID de la Universidad Nacional. Los temas que fueron tratados son 3. Primero, efectividad de la política monetaria después de la crisis de del 99. Nos encontramos frente a una recesión económica en la que hubo una importante participación de Eduardo Sarmiento, Diego Guevara y César Giraldo, que nos acompañan hoy. El segundo tema tratado fueron consecuencias distributivas de la crisis, con la participación de Darío Fajardo, Tatiana Lote y Leonardo Rojas del colectivo de economía, y una tercera denominada inflación versus crecimiento económico, que es preferible, con la participación de Jorge Iván González, Germán Adolfo Montoya, de Asobancaria, Álvaro Moreno, de la Universidad Nacional. Y también otra tertulia denominada Territorio, Política Fiscal y Corrupción. En el año 2016 se concentró en buena parte a analizar el posacuerdo y la crisis global con un conjunto de 10 tertulias que han dado lugar a un libro que va a salir la semana entrante sobre posacuerdo y la academia. Los temas principales que fueron tratados son el manejo del problema de las drogas en el posacuerdo por Francisco Tumi, el posacuerdo y las estructuras jurídicas por los profesores Gustavo Zafra y Cesario Rocha, el cambio climático y el hábitat, con trabajos de Manuel Rodríguez y Fabio Giraldo, y el comentario de Eufrasio está aquí con nosotros.
dimensión regional del posacuerdo, Clemente Forero y Edgar Moncayo, instrumentación del posacuerdo agrario, el modelo de desarrollo y la diversificación de la economía, con un análisis de Eduardo Sarmiento, el mercado laboral y el conflicto en Colombia, el posacuerdo y la política fiscal, con presentaciones de Ricardo Bonilla y Amílcar Acosta, el posacuerdo y las fuerzas militares, con participación del académico Carlos Martínez y de Javier Torres, y una presentación sobre el escenario económico internacional con exposición de José Antonio Campo. Entonces, después de esta tertulia, se solicitaron contribuciones escritas y llegaron 21 contribuciones, incluidas estas o la mayoría, que son las que van a salir en el próximo libro. Se hizo también un ciclo en el 2016, un ciclo de tertulias en homenaje a Manuel Ramírez, quien falleció el 8 de julio de 2014, siendo presidente de la Academia. El tema que se trató era el tema preferido por Manuel, que es la regulación económica. Y los temas y las conferencias fueron la regulación en la economía, regulación de la competencia, regulación de los servicios públicos, regulación del suelo urbano y regulación ambiental. Esto fue coordinado por la Comisión de Regulación que tiene la Academia, que está constituida por Francisco Azuero y por un grupo es coordinada por él. Y finalmente, en el año 2017, se hicieron otros foros, tertulia foro, sobre la implementación de los acuerdos de paz, que fue coordinada por Consuelo Humada, que nos acompaña hoy, y los temas principales que se trataron fueron reforma rural integral, la reparación a las víctimas, justicia especial para la paz, con la participación de Cesario Rocha y Jaime Castro, dimensión territorial del posconflicto, propuesta de un indicador sintético de vulnerabilidad municipal que presentó Edgar Moncayo, y hacia dónde van los debates de la droga. O sea, esos son algunos de los temas fundamentales que tenemos hoy. Bueno, y finalmente, pues, en el informe se incluye el punto 7, que son las conferencias o intervenciones de los académicos en diferentes universidades, escenarios del Estado, foros de la sociedad civil, que realmente pues sería muy amplio entrar pues a mencionarlos, pero hay 6 intervenciones importantes en el segundo semestre de 2015 y en el 2016 pues también tenemos, ustedes podrán encontrar 42 intervenciones de los académicos, y en el 2017 un número de 6 intervenciones.
La academia funciona por un sistema de comisiones. Tenemos 6 comisiones, que son comisión de candidaturas, que es la que tiene que ver con el estudio de las hojas de vida de los candidatos que ingresan como miembros correspondientes o que van a pasar a ser miembros de NUME. Tenemos una segunda comisión, que es la Comisión de Problemas del Desarrollo. Una tercera, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial y Desarrollo. Una cuarta, que es Comisión de Publicaciones para el manejo de los libros. Otra que es Comisión de Antología, que es la que se encarga de desarrollar el proyecto de la antología del pensamiento económico colombiano, y una sexta comisión, que es la Comisión sobre Análisis del Sistema Regulatorio, que ha venido trabajando intensamente y organizando este tema que es tan importante. Finalmente, pues ustedes encontrarán en el informe la presentación de los libros, de los 6 libros que hemos mencionado, la apertura y consolidación de contactos de la academia con los pares internacionales. Nosotros pertenecemos a la Academia de Ciencias Políticas y Morales de España, también a la IEA, International Economic Association, presidida por Joseph Stiglitz, y tenemos contactos con las academias de Ciencias Económicas de Argentina, Venezuela y Uruguay. Se ha venido fortaleciendo también la página web, pero vamos a consolidar ese proceso con una política amplia de comunicaciones, y se está especializando la biblioteca. Ya no será una biblioteca general, sino especializada en las contribuciones de los académicos y los trabajos de los premios Nobel. Hasta el momento tenemos 11 académicos que han ya depositado las contribuciones de su obra para esta nueva forma de organización. Los ciclos de las tertulias, los foros y las conferencias se graban y están a disposición de las universidades y el público en general, y tenemos un sistema de información en el cual se archivan las columnas de los académicos y de otros economistas que publican en El Tiempo, Portafolio y el Espectador, principalmente Amílcar Acosta, Camilo Aldana, Albert Berry, Carlos Caballero, Consuelo Corredor, Abdón Espinosa, Alejandro Gaviria, Jorge Iván González, Beethoven Herrera, Roberto Junguito, José Antonio Campo, Eduardo Sarmiento, Juan Camilo Restrepo, o sea, quienes tienen columnas en la prensa. La academia participa en la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia de la Lengua,
con otras academias que en este momento está realizando un diccionario sobre temas ambientales. La academia participa, yo lo mencioné, en diferentes foros que no voy a mencionar, y en los últimos tiempos, 6 meses, un año, ha venido participando como órgano asesor del gobierno en la elaboración del Plan Decenal de Educación 2017-2026. Lo estamos haciendo con otras academias, con el Colegio Máximo y con para establecer o tratar de establecer una estrategia general para el desarrollo educativo. Bueno, yo no quiero tomar más tiempo, pues ustedes podrán leer el informe. Quiero terminar diciendo que nosotros queremos agradecer al Ministerio de Educación, porque con el convenio que nosotros tenemos con el Ministerio como órgano asesor, pues podemos desarrollar muchas de las tareas que mencionamos, y principalmente desarrollar los foros y hacer las publicaciones. Queremos también dar un agradecimiento muy especial y un reconocimiento a los compañeros de la mesa directiva, a los fiscales entrante y saliente, a los académicos de número y correspondientes, quienes siempre han colaborado en forma desinteresada con la academia para que se puedan desarrollar las actividades. Principalmente con quienes han participado como expositores en las tertulias, mesas redondas y conferencias, y también con los asistentes y contertulios permanentes, porque aquí nosotros tenemos entrada libre. Yo siempre hago un paralelo con el Collège de France, que fue creado por Francisco I en 1530, para dejar la posibilidad de una institución independiente de las universidades que pudiera presentar el pensamiento en construcción, no el pensamiento institucionalizado de las universidades, sino lo que se pueda entender lo que se va construyendo, y que todo el mundo, independientemente si es profesor universitario o tiene otra profesión, pueda entrar y seguir el desarrollo del pensamiento en construcción. Bueno, y finalmente queremos agradecer a las personas que trabajan en la institución en la parte administrativa, quienes siempre han trabajado con firmeza para que se puedan realizar las tareas que hemos presentado. Muchas gracias.
5. Posesión de la nueva mesa directiva y del fiscal, periodo julio 2017 a junio 2019, y toma de juramento a cargo del doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Señores académicos elegidos para integrar la mesa directiva, periodo julio 2017, junio 2019, Julio Silva Colmenares, presidente, doctor Beethoven Herrera no está en el exterior, Rubén Darío Utria, segundo vicepresidente, Edgar Reveis Roldán, secretario general, Clemente Forero Pineda, canciller, Consuelo Ahumada Beltrán, tesorera, Edgar Moncayo Jiménez, director de la biblioteca, Fabio Giraldo Izaza, director de la revista, Diego Otero Prada, fiscal. Prometen ustedes cumplir los estatutos que rigen la academia, aplicar en todas sus actuaciones los principios del humanismo y de la ciencia, defender los intereses nacionales, impulsar la formación de un pensamiento económico que corresponda a nuestra identidad y exaltar con su conducta la corporación que con tanto beneplácito los ha designado para dirigir sus destinos. Sí. Si así fuere, la sociedad y la academia los exalte, sino que ellas los censuren. Muchas gracias. Seis, disertación del académico Clemente Forero sobre violencia, capital social y acción colectiva. Quiero empezar agradeciendo esta oportunidad de presentar los resultados de una investigación que hemos hecho con la doctora Luz Helena Orozco y con Adriana Valenzuela, una investigación sobre el campo colombiano. Esa es la palabra que quizá no está en el título de la presentación, pero que está implícita. Cuando uno habla de la palabra violencia, pues obviamente hay violencia urbana, pero en el caso de nuestro país, el grueso de la violencia tiene lugar en el campo. Están aquí presentes personas que conocen muy bien el agro colombiano, y los conceptos que trataremos también los dominan muy bien, y esperamos de verdad recibir sus comentarios que nos ayudarán a mejorar mucho este trabajo que está todavía pues en curso. ¿Es esta? Bueno, a ver. Listo, muy bien. Bueno, en primer lugar, los reconocimientos a la Universidad de los Andes, Facultad de Administración, y al Departamento Nacional de Planeación que apoyaron esta investigación. Este estudio se hizo, tiene como base una encuesta bastante grande que se hizo a finales del 2015 y que en su primera etapa contó con la participación de Eduardo Wills y Manuel Moscoso, quienes participaron en particular en la construcción de una base de datos compartida a partir de la cual estamos sacando una serie de producciones, los distintos
miembros de ese equipo inicial, y agradecer igualmente el apoyo de los asistentes de investigación que están aquí nombrados, y muy fundamentalmente de los líderes locales, las autoridades y los participantes, los campesinos que participaron en la encuesta y en los grupos focales donde, como se dice ahora, se devolvieron los primeros resultados y se discutieron las interpretaciones de esos resultados. Eso enriqueció mucho nuestra investigación, y yo creo que también ayudó a consolidar ciertos procesos que se estaban dando muy interesantes de asociación en estas comunidades. Vamos a hablar de campesinos. Ese es el tema fundamental de la charla de hoy. Y para ello voy a acoger y tomar una cierta distancia con respecto a una caracterización ya muy vieja que hizo Kroeber en 1948 y que es citada por Gertz en un trabajo seminal en donde él recoge sus reflexiones acerca de una gran cantidad de estudios sobre el campesinado en muchos países del mundo. Y decía Kroeber, citado por Gertz: los campesinos constituyen sociedades parciales, con culturas parciales. Son sin duda rurales, sin embargo viven en relación con las poblaciones donde están sus mercados. Forman un segmento de clase dentro de un sistema de estratificación social más amplio, dentro del cual están lejos de ser el grupo dominante. Los campesinos no viven el aislamiento, la autonomía política, la autosuficiencia de las poblaciones tribales. No obstante, sus unidades locales retienen mucho de su anterior identidad cultural. Hay un concepto que es importante aclarar antes de empezar para ver dónde nos ubicamos y por qué enfocamos este estudio de la manera como lo hicimos. Y hay una visión clásica de la integración de los campesinos al mercado, a los mercados. En primer lugar, se habla de una etapa en la cual hay autarquía con un régimen tribal o de trueque, una segunda etapa en donde se forma ya este campesinado que lucha por sobrevivir vendiendo sus productos a un mercado, y se espera que este campesinado llegue a convertirse en un granjero. En un granjero, es decir, en un campesino moderno, si se quiere, que no solamente aspira a la supervivencia, sino que va mucho más allá y se convierte en un gran empresario. Esa es una visión que se tiene en general de lo que puede ser el desarrollo rural. Sin embargo, nosotros pensamos que hay que hacerle correcciones a esta visión clásica del desarrollo rural, del desarrollo del campesinado. Y pensamos que podemos retomar de esa visión algunos elementos, como por ejemplo el punto de partida que podría ser esta autarquía con su régimen tribal o de trueque, pero luego vendría un contacto marginal del campesino, impersonal, con un mercado poco desarrollado. Y ese desarrollo del mercado, hay una coevolución entre esta clase social que llamamos campesinado y el desarrollo de los mercados en los cuales ellos participan. Es un mercado poco desarrollado, es decir, poco competitivo, poco espeso, como se dice en teoría económica, que pone al entrante en una condición de desventaja. Y ese entrante es este campesino. Y luego vendría una etapa que es de transición, que es la integración progresiva al mercado a través de diversas formas asociativas.
nosotros centramos nuestra investigación en analizar ese paso del campesino individual, suelto, relativamente aislado, a unas formas cooperativas y unas formas asociativas que le van a permitir entrar a ese mercado en otras condiciones no tan desventajosas como las que tiene que vivir el campesino individual. Y finalmente podemos pensar que a medida que el mercado se desarrolla, porque el individuo no se puede desarrollar sin que su contexto también se desarrolle, se abren dos posibles caminos de integración a ese mercado. Uno, el intercambio impersonal, que se generaliza, un concepto que han trabajado mucho Masahiko Aoki con Hayami y Abner Grave, y ese intercambio impersonal que se generaliza, y las redes personales que en ese contexto ya dejarían de ser necesarias. Pero por otro lado, otra posible evolución, y hay muchas más, estas son apenas algunas de las que podríamos postular como hipótesis. Las cadenas de producción se integran y los contratos flexibles de suministro dentro de esas cadenas se vuelven la norma. Esto es como una utopía del desarrollo rural. Hacia allá se podría pensar que se buscaría orientar el desarrollo rural. Un concepto que vamos a trabajar es el de capital social. Vamos a seguir, hay muchas definiciones y muchas formas de operacionalizar este concepto, pero vamos a seguir la corriente fundada por Coleman, seguida por Putnam y luego por Ostrom, Elinor Ostrom. Y es la visión de las múltiples componentes que está fundamentalmente plasmada en el trabajo de Ostrom, Ani y Olivares de 2004, en donde hay tres formas de capital social. El capital social no es una entidad única, hay tres componentes de este capital social, que son, en primer lugar, lo que llamamos el capital relacional, y que medimos normalmente por la pertenencia a distintos tipos de organizaciones formales e informales. En segundo lugar, la confianza y la reciprocidad. Y en tercer lugar, el capital institucional, las instituciones que tienen las comunidades, estas comunidades rurales en este caso, y su relacionamiento con las instituciones de carácter nacional, regional, local. Otro concepto que vamos a tratar es el de la acción colectiva, y lo vamos a entender como el que se refiere a ese conjunto de acciones que un grupo ejecuta de manera colectiva, no individual, no por agregación de acciones individuales, sino en su conjunto. Y nos referiremos fundamentalmente al potencial de acción colectiva aquí. No vamos a trabajar, cuando hablamos de acción colectiva, nos referimos al potencial que hay en estos habitantes rurales de esa acción colectiva. ¿Por qué? Porque para que ese potencial se convierta en acción colectiva se requieren condiciones políticas que algunos autores definen de una forma y otros de otra. Por ejemplo, aquí juegan un papel los líderes, juegan un papel los movimientos políticos, y sin ese elemento, que no es el objeto del análisis que estamos haciendo aquí, no se da esa acción colectiva. Nosotros miramos el potencial que tiene estas poblaciones que analizamos, que tienen para participar en esos procesos políticos de acción colectiva. Hay una relación estrecha que ha sido identificada desde hace mucho tiempo entre capital social y acción colectiva. Cuando la gente tiene confianza
en sus vecinos, cuando la gente participa en organizaciones locales, cuando la gente ha generado sus propias instituciones o se acoge a relacionarse y se relaciona con instituciones de carácter nacional, regional o local, formales, como por ejemplo programas de las alcaldías, de los gobiernos departamentales de la nación. Cuando tiene todas esas cosas, hay un mayor potencial de acción colectiva. Es una hipótesis, vamos a ver si se comprueba en la realidad del campo colombiano y del campo colombiano en condiciones de violencia. Hay dos vacíos en la literatura sobre estos temas a nivel internacional que nosotros queremos enfrentar. En primer lugar, sí, se han hecho estudios. Nosotros mismos en ocasión anterior habíamos hecho una investigación digamos similar pero distinta de la que estamos presentando hoy, sobre la relación entre violencia y adopción de formas organizativas de producción. Y otros autores han trabajado mucho esa relación entre violencia y capital social. Nosotros estamos introduciendo aquí el concepto de inseguridad subjetiva a través de encuestas. Ya les voy a contar cuántas, pero es un número bastante apreciable en muchas regiones del país. Captamos la sensación de inseguridad personal, comunitaria o económica de las personas, de los habitantes de estas regiones del país. Y lo que hacemos aquí, lo que es, digamos, nuevo, es correlacionar esto con acción colectiva, algo que hasta ahora no se había hecho en nuestro país. Los estudios que hay en América Latina, como mostramos ahí un poco más adelante, en general se refieren a los movimientos masivos de las personas y esas cosas en América Latina, pero ese es, digamos, como una parte de la acción colectiva. La acción colectiva sirve para reunirse y protestar y enfrentar a los gobiernos por razones políticas y todo eso, pero también para crear generar bienes públicos que son necesarios para estas comunidades. El segundo vacío que encontramos y que queremos enfrentar es que diferentes estudios han cuestionado la validez empírica y teórica de hablar de capital social en general. Capital social es un concepto que se ha manejado pues con cierta ligereza en forma agregada, y son tres cosas muy distintas, como lo hemos comprobado en esta investigación y en investigaciones anteriores. Lo que estamos haciendo es que ampliamos algunos resultados encontrados en la literatura a contextos violentos, introducimos variables que tienen que ver con violencia y con esa percepción subjetiva de la inseguridad por parte de las personas, y por otra parte vemos cómo estas dos variables, si se quiere, intervienen en la formación del capital social y en el desarrollo del potencial de las comunidades para esa acción colectiva. ¿Por qué es importante esta investigación? Pertinencia en el posacuerdo. No debería haber dicho ahí posconflicto, pero más adelante sí voy a decir posconflicto, y quizá con razón. Aquí tenemos una discusión privada entre nosotros sobre esos términos. Bueno, en primer lugar, los programas de paz y desarrollo, que son como un modelo de lo que se puede hacer en el posconflicto. Rara vez se basan en el apoyo a los individuos,
y normalmente lo que buscan es apoyar la consolidación de organizaciones sociales locales y que a través de estas organizaciones los individuos trabajen y prosperen igualmente como productores, como campesinos. Y por eso es importante esto del capital social y de la acción colectiva. En segundo lugar, Ostrom ha identificado la acción colectiva como un medio eficaz para obtener bienes públicos y eso es lo que se requiere como apoyo fundamental para el campo en estas regiones. En tercer lugar, en ese contexto del posacuerdo, los programas de desarrollo que buscan mejorar los bienes públicos, aumentar los ingresos individuales o reconstruir el tejido social, pueden encontrar en la acción colectiva un recurso importante y eso es lo que le da, digamos, como interés a esta investigación. Por otro lado, hay una pertinencia teórica. En primer lugar, un trabajo de Mose del 2006 decía, en contextos violentos surgen instituciones, surgen reglas informales y algunas veces inclusive formales de manejo de las relaciones entre las personas. Y podemos decir que el capital social, las relaciones entre las personas en particular, se moldean en un contexto en donde la violencia tiene un papel. En segundo lugar, también desde esta perspectiva teórica, hay dos preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuáles son las peculiaridades de contextos más violentos que modifican la relación entre capital social y acción colectiva? ¿O cómo puede la inseguridad subjetiva afectar esa relación entre el capital social y la acción colectiva? Esto ya lo habíamos dicho, en América Latina casi todos los estudios se orientan hacia el análisis de las protestas sociales cuando hablan de acción colectiva, y aquí tenemos una visión un poquito más amplia de la acción colectiva, porque incluimos también la capacidad de estas comunidades de orientarse a movilizar a la comunidad misma para proveer de manera autónoma los bienes públicos o resolver un problema social. Bueno, hicimos esta investigación en 8 regiones colombianas. Las escogimos porque las tasas de violencia en esas regiones habían sido consistentemente superiores a la media nacional entre el 2007 y el 2014. Y también lo eran anteriormente, en los 8 o 10 años anteriores. 8 regiones. 7 municipios por región, un total de 56 municipios. Escogimos aleatoriamente 3 veredas dentro de cada uno de estos 56 municipios. Y dentro de cada vereda escogimos también aleatoriamente 10 unidades productivas para un total de 1.680 encuestas, observaciones o entrevistas con los campesinos. Estas fueron las regiones: el norte de Nariño, el sur del Huila, el Tolima, el Meta, el Magdalena Medio, los Montes de María, el nordeste antioqueño y norte de Santander. Esas fueron las regiones y ahí están pues los municipios que pusimos en cada una de estas regiones con los cuales trabajamos en cada una de estas regiones. El contexto pues es un contexto de una larga historia de violencia política, en donde la violencia política y el delito común van de la mano y coevolucionan y a veces van en el mismo sentido, a veces cae la violencia política y entonces deja un espacio para
para el delito común y la relación fundamental de las drogas que financian a grupos violentos. En 2006-2007 comienza a caer esos índices de violencia, y en 2012, cuando comenzaron las conversaciones de paz, esa violencia se redujo aún más. Y entonces aquí tenemos una situación en donde, si comparamos desde 1998, el periodo 98-2005, con el periodo 2007-2014, vemos que hubo un cambio fundamental en los niveles de violencia del país. Esta es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que se redujo, el promedio se redujo de 1.910 municipios en estas regiones a 964 homicidios en los mismos municipios de los cuales estamos hablando. El desplazamiento tuvo una evolución similar, también cayó notablemente en este tiempo. Entonces esto es preacuerdo. No podemos hablar obviamente de posconflicto por razones teóricas, pero no encontré otra palabra, de pronto ustedes me ayudan a pensarla. Esto es preacuerdo, esto es una fase distinta del conflicto en el cual ya las tasas de violencia se han reducido considerablemente, y ese es el contexto en el cual hicimos nuestra investigación. Y pasemos a los resultados. Los resultados obtenidos se refieren fundamentalmente, son los siguientes: la violencia y las percepciones subjetivas de inseguridad afectan negativamente los tres componentes del capital social. Cuando hay violencia, cuando hay sensación de inseguridad en los habitantes rurales, los tres componentes del capital social se afectan. La gente participa menos en las organizaciones sociales, la gente tiene menos confianza obviamente en sus vecinos, y la gente recurre menos, digamos, al capital institucional que está en el Estado, en organizaciones, en fin, en mesoorganizaciones que hay en la región. Segundo gran resultado: las percepciones subjetivas de inseguridad afectan negativamente el potencial de una comunidad para la acción colectiva. Eso es muy claro. Cuando hablamos de violencia, cuando decimos no las percepciones subjetivas son muy consistentes en predecir que va a haber menos acción colectiva. Pero cuando hablamos de violencia, depende de qué violencia. No todas las violencias van a tener las mismas consecuencias sobre el capital social y sobre la acción colectiva, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en tercer lugar, los componentes del capital social, los tres componentes del capital social, tienen efectos dispares sobre el potencial de acción colectiva de la comunidad. Y de ahí resulta una paradoja muy interesante. Les vamos a presentar la interpretación que nosotros hacemos de esa paradoja, de que el capital relacional, es decir, cuando la gente pertenece a más tipos de organizaciones, eso no hay una relación clara con la acción colectiva. La confianza sí, el capital institucional también, pero el capital relacional, la pertenencia a las organizaciones, no necesariamente, a pesar de todo lo que dice la literatura internacional al respecto, generalmente de manera teórica. ¿Y por qué? Porque estamos en un contexto de violencia. Eso es lo que cambia, eso es lo que hace que obtengamos resultados distintos en esta materia. Esta es, digamos, esta es la estructura de la investigación. La violencia incide sobre el capital social, sobre la acción colectiva. Las inseguridades subjetivas inciden sobre el capital social, sobre la acción colectiva. El capital social incide sobre la acción colectiva.
Nuestra variable dependiente principal, la acción colectiva. ¿Cómo la medimos? Porque pues, esa es como la principal pregunta que nos dice la gente, bueno, ¿y ustedes cómo miden eso? Bueno, cogimos 4 ítems. Le preguntamos a todos estos entrevistados, estos habitantes rurales, en su gran mayoría campesinos, unos pocos granjeros, unos pocos pequeños empresarios o gerentes, pero muy pocos dentro de los 1.680, el 90 o 95% eran campesinos propiamente, por su experiencia en la solución colectiva de problemas. La colaboración efectiva entre vecinos en su comunidad, el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y la disposición a cuidar la vida y la propiedad de los vecinos. Estos 4 elementos nos permitieron construir un índice del potencial de acción colectiva. Hicimos pues análisis factorial con un resultado relativamente bueno, que en cierta forma es un poquito sorprendente porque estas son 4 cosas que no necesariamente tienen que ir juntas. Y las variables independientes, las de primer nivel. En primer lugar, las inseguridades subjetivas. Este es un concepto que formuló Deep Rose hace ya varios años, hace como 8 años antes de nuestra investigación, en un trabajo para Naciones Unidas, que fue adaptado después por Wills y otros, y luego en Forero y otros en el 2014. Primero, inseguridad personal, vamos a mirar, la que tiene que ver con amenazas a la vida, cómo se siente usted en relación, siente usted su vida amenazada aquí, etcétera, etcétera, costumbres sobre porte de armas, inseguridad comunitaria, percepción de las amenazas a la libertad de reunión, asociación, participación política, etcétera, inseguridad económica, facilidad para, primero para tener los recursos económicos suficientes para que haya una vida de calidad, pero también la facilidad para hacer negocios, para establecer relaciones económicas. Otras variables, los componentes de capital social, el capital relacional, lo medimos como la participación en diferentes tipos de organizaciones, la confianza en la familia, en los vecinos, en los municipios, en los habitantes de la cabecera municipal, más exactamente, y los de fuera. Esas confianzas, esa distinción entre esas confianzas es tremendamente importante y entendimos las paradojas que encontrábamos en nuestros primeros resultados cuando empezamos a pensar en estas distinciones. Y capital institucional, construimos un índice con 3 dimensiones, la participación en organizaciones promovidas por el gobierno, por ejemplo las juntas de acción comunal, hasta cierto punto los usuarios campesinos, la Federación de Cafeteros, así, el conocimiento de la presencia de agencias gubernamentales que hayan tenido actuaciones en la vereda, y tercero, la confianza en el alcalde del municipio, como un indicador global de ese capital institucional. Variables de control, las edad, sexo, ingresos, etcétera, variables de segundo nivel, o sea, variables de contexto. Nosotros en esta investigación hacemos mucha énfasis en el contexto, y en este caso en el contexto de violencia. Los homicidios rurales, el promedio para el periodo anterior de 7 años, hicimos las encuestas en el 2015, entonces miramos el periodo 2007-2014, la población desplazada, el promedio de robos rurales y la tasa promedio de actos que llama la DIJÍN, pues en sus estadísticas, actos de terrorismo rural por 100.000 habitantes para 2007-2014. Variable de control que también miramos, nivel medio de educación en el municipio, y
estos son los resultados ya más específicos. Los vamos a dividir en dos partes. Primero, los que tienen que ver con cómo la violencia y la inseguridad incide en el capital social, en los distintos componentes del capital social. Y en una segunda parte, cómo violencia, inseguridad y capital social inciden en acción colectiva. Cuando miramos los determinantes o los factores relacionados con el capital relacional, encontramos fundamentalmente que la inseguridad económica es la que tiene que ver mucho con el capital relacional. Cuando hay mucha inseguridad económica, la gente tiende a pertenecer más a organizaciones como una forma de defenderse de esas dificultades económicas. Variables de segundo nivel, los homicidios en todas las exploraciones que hicimos consistentemente tienen una relación positiva con el capital relacional. Pero la población desplazada tiene una relación negativa consistente con el capital relacional. ¿Cómo explicar que los homicidios, que a mayores homicidios, si hay mayores homicidios en el municipio, por qué la gente busca pertenecer más a las organizaciones? La hipótesis que desarrollamos en una investigación anterior muy en detalle es que, donde encontramos exactamente el mismo resultado, es que la gente busca esas organizaciones, busca construir capital relacional para defenderse, para unirse en organizaciones para defenderse de esos actos violentos. No obstante, la población desplazada, ¿no? Estas son cifras de población desplazada que sale del municipio, tiene una relación negativa, y esto pues es comprensible, un poco por sustracción de materia. La confianza, la inseguridad personal, la inseguridad comunitaria, la inseguridad económica, todas tienen un efecto negativo. Cuando la gente tiene inseguridad de cualquiera de estos tipos, se produce una caída en la confianza. Cuando ocurren robos, que es una variable de segundo nivel, estas son estadísticas para el municipio en su conjunto, cuando hay robos rurales, disminuye la confianza, obviamente, se erosiona esta confianza. Y el capital institucional, la inseguridad comunitaria y la inseguridad económica tienen efectos negativos, pero también encontramos lo mismo que ocurría con confianza anteriormente, homicidios, efecto positivo en el capital institucional. La gente busca pertenecer a las juntas de acción comunal, etcétera, más que cuando la tasa de homicidios es alta, y la población desplazada también consistentemente un efecto negativo. Segunda parte de los resultados. Entonces aquí miramos las relaciones entre todas estas variables y la acción colectiva. En primer lugar, las inseguridades consistentemente tienen efecto negativo sobre la acción colectiva. Los componentes de capital social, la confianza y el capital institucional tienen un efecto positivo sobre la acción colectiva. La gente, cuando tiene más confianza en los otros, está más dispuesta a reunirse para, por ejemplo, para protestar en las carreteras por la situación económica de los cafeteros o lo que sea, y
la confianza es un factor positivo para esa acción colectiva. El capital institucional también. Cuando hay más relación con estas organizaciones promovidas por los gobiernos, también hay más propensión a la acción colectiva. Y en tercer lugar, capital relacional, no encontramos ninguna relación entre pertenecer a muchas organizaciones civiles y acción colectiva. Y eso es como una paradoja. También en acción colectiva tenemos terrorismo rural, esas acciones clasificadas como terrorismo rural, obviamente acaban con la acción colectiva. Cuando hay terrorismo en una zona, la acción colectiva se pierde. Y el crimen común rural encontramos un efecto positivo. ¿Cómo explicar este efecto positivo del crimen común rural sobre la acción colectiva? Y encontramos que en muchas regiones cuando crece cuando hay mayores tasas de crimen común, se tiende a formar asociaciones y a actuar colectivamente en contra de este crimen común. El temor, pues, obviamente, es que estos se conviertan en grupos paramilitares. Y en algunas de las zonas en donde estuvimos, particularmente pues en el Meta, vimos que había visos digamos como que esa acción colectiva estaba ligada a la seguridad contra el crimen común. Entonces esa es una de las peculiaridades que encontramos aquí reflejadas. Bueno, en síntesis, las percepciones individuales de inseguridad personal, comunitaria, económica tienen un efecto negativo sobre los tres componentes del capital social y sobre la acción colectiva. Los efectos directos de los distintos componentes del capital social en acción colectiva son variados. Capital relacional no tiene un efecto directo significativo y esta es la paradoja. A nosotros nos extrañó muchísimo porque toda la literatura internacional dice aquí hay una relación directa muy clara y la sustentan teóricamente y hay estudios en África que muestran que también hay esa relación directa. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, es que confianza no es un concepto homogéneo. Y teníamos las medidas de confianza en la familia, en los habitantes de la vereda, en los habitantes de la cabecera municipal y en los habitantes de fuera del municipio. ¿Usted confía en estas personas de 1 a 5? En fin, ese tipo de preguntas. Y con la medida agregada de confianza, encontramos que hay una relación entre capital relacional y confianza negativa y altamente significativa. Es decir, con la medida agregada, pero separando los elementos de confianza en el grupo, o sea, en la familia y en la vereda, de confiar en los habitantes de la cabecera municipal y en los habitantes de otros municipios, encontramos la explicación de esto. Ahí es donde está la relación muy negativa, con unos coeficientes muy altos, entre capital relacional y confianza. Es decir, cuando tú perteneces a organizaciones, vas a confiar mucho en los miembros de esa organización. Pero estas organizaciones es una característica que es bastante peculiar y no siempre se da, no se ha dado en otros países. Estas organizaciones tienden a promover desconfianza en los que no son miembros de la organización.
son excluyentes, si se quiere. Las organizaciones que existen en el medio rural colombiano tienden a excluir y a promover la desconfianza en quienes no son miembros y no están cercanos a la persona. Bueno, esa es y las conclusiones. Hemos demostrado, creemos, la importancia de considerar las especificidades del contexto en el análisis de la acción colectiva. No podemos hacer teoremas universalmente válidos porque, por ejemplo, en condiciones de violencia encontramos que las cosas pueden ser bastante distintas. Específicamente encontramos que las condiciones de violencia, y llamémoslo temporalmente posconflicto hasta que mis colegas de la academia me encuentren una mejor palabra, observadas en las regiones estudiadas, tienen una fuerte influencia en la formación del capital social y en las relaciones entre los componentes del capital social y la acción colectiva. Diferentes tipos de violencia tienen efectos contrarios en el capital social y la acción colectiva. Y algunos de los índices objetivos de violencia, como los relacionados con delincuencia común, muestran un efecto positivo en acción colectiva por la reacción de las comunidades que fue organizarse contra esas formas de delincuencia común. Y existe ese riesgo, como lo pudimos observar en una de las regiones. En el posconflicto, creemos, ni los gobiernos locales ni los gobiernos nacionales pueden proporcionar bienes públicos y apoyo al desarrollo a todas las comunidades con altos índices de violencia durante los años que tuvieron altos índices de violencia en los años de conflicto o de mayor conflicto. La acción colectiva de las comunidades se hace necesaria para que de forma independiente las comunidades accedan a esos bienes públicos, asuman la gestión del bien público o busquen el apoyo del gobierno igualmente. A medida que disminuyen los niveles de violencia y se aplican políticas proactivas para mejorar las percepciones subjetivas de seguridad, es de esperar que aumenten los niveles de capital social. Eso va a facilitar el acopio de recursos y el establecimiento de reglas legítimas y de monitoreo y de vigilancia social. En estas circunstancias, las comunidades pueden ser más capaces de llevar a cabo proyectos de desarrollo o asumir autónomamente la provisión de bienes públicos. Esas son las conclusiones. Bueno, muchas gracias. Sí. Me gustaría mucho escuchar a varias personas que están aquí, que sé que saben mucho de estos temas. Sí. No fue, o qué tan difícil fue llegarle a las comunidades. Es que estas preguntas eran bastante delicadas. Sí. ¿Cómo hicieron? Bueno, ya teníamos experiencia de haber hecho preguntas muy similares con muy distintos grados de respuesta positiva por parte de las comunidades anteriormente. Habíamos hecho una investigación en 2007 preguntando por inseguridad subjetiva e inclusive por causas de esa inseguridad subjetiva. Cambiamos, adaptamos las preguntas para mantener lo fundamental, lo que queríamos realmente mirar, y tuvimos el apoyo de una empresa encuestadora de exalumnos de la Universidad Nacional que lo hacen realmente muy bien. Y yo creo que eso fue parte pues del éxito, porque logramos que todos con unas tasas de respuesta muy altas. Sí, altísimas. Sí. Sí. Regiones, ¿cómo las definiste? Las 8 regiones. ¿Cómo las escogimos o...? ¿Las definiste? ¿Qué es una región? No, aquí fíjate, no
no podíamos hacer una definición regional. Dijimos, mira, hay zonas miramos las estadísticas municipales y vimos aglomeraciones de municipios en donde había tasas de violencia en términos de violencia, y buscamos igualmente dentro de esas zonas que identificamos ahí, buscamos que hubiera varianza, no escogimos solamente los municipios que tenían muy altas, sino el vecino que tenía una intermedia, porque ninguno de estos municipios tiene tasas de violencia bajas. Entonces, no es una definición de regiones clásicas, sino es en términos de los índices de violencia. Hay unas relaciones de causalidad pues muy enmarañadas en el trabajo, ¿no? ¿Qué causa qué? Y cuáles son las variables dependientes y las independientes. Pues yo logré captar lo siguiente. Por ejemplo, comenzando en homicidios, si sube la tasa de homicidios, sube la tasa de inseguridad, la sensación de inseguridad. Normalmente sí. Sí, eso no lo tenemos aquí en esta investigación, pero es cierto, es cierto. Y el aumento de la inseguridad afecta a la acción colectiva. Así es. Entonces, por ese lado tú tienes una relación de causalidad que va de aumento de homicidios a disminución de la acción colectiva. Exactamente, pero hay, exactamente. Pero por otro lado... hay un efecto positivo hay un directo. efecto positivo en el capital directo, institucional, en otras variables que conducen a lo contrario. Así es, así es. Son efectos, el efecto directo es positivo y el efecto indirecto a través de las sensaciones de inseguridad y de estas sobre el capital social, sobre acción colectiva, es negativo. Se dan simultáneamente las dos cosas. ¿Y la econometría te permite? Sí, manejar eso, sí. Sí, eso pues lo estamos haciendo, lo estamos haciendo ahí. Lo que pasa es esto, fíjate, hay una gran revolución en la econometría de los estudios sociales. Y en esa gran revolución se está reemplazando los modelos lineales, tradicionales, por modelos no lineales en donde la lógica de los conjuntos que es difusa está sustituyendo esos modelos lineales. Y entonces tú puedes tener eso, y tú puedes tener, por ejemplo, intermediaciones, el capital social como intermediario entre la inseguridad y la acción colectiva. Eso lo tenemos, no lo presenté acá, pero tenemos esos resultados. Y ya no nos movemos dentro de ese modelo lineal donde tienes n variables independientes y una variable dependiente y listo. No, ya tenemos algo mucho más estructurado. Sí. Muy interesante. Digamos que sí, los economistas siempre pensamos cosas que son intuitivas, uno pensaría, pero ha encontrado cosas bastante interesantes en esa relación entre violencia y posibilidad de participación, y eso es importante. Sin embargo, el problema de la participación y de la acción colectiva no es un problema solo de la ruralidad, es un problema también urbano bastante fuerte, donde la desconfianza en el sistema político, dado por lo que ha estudiado el profesor Reveis, es bastante alta, y uno sí podría hacer una aplicación de esto a nivel urbano, a nivel pienso en Bogotá, en las alcaldías locales, ¿cierto? Uno podría encontrar, y a partir de eso pensar en desarrollo económico, es decir, bueno, uno cómo hace para que la gente empiece a participar más, de qué depende que participe, que no participe. Sí,
hablábamos ahorita con el doctor Amílcar, de que los desequilibrios verticales en recursos y que las transferencias en los municipios lleguen como maná del cielo y no sean un recaudo que le saquen de los bolsillos a la gente, genera que la gente no tenga dolencia, ¿cierto? No le duela que el tipo no haya hecho el puente o que lo haya hecho. Entonces empezó a pensar un poco de esto y quería preguntarle si hay aplicaciones de esto a nivel urbano y en general en términos de participación y de acción colectiva y en los procesos de desarrollo económico y de formación bruta de capital y ese tipo de cuestiones más, un poco más económicas, menos sociales, políticas, pero sí tiene que ver con lo mismo. Bueno, sí, hay unos investigadores de Antioquia que han estado trabajando eso en las comunas, ¿no? En Medellín, y tienen trabajos extremadamente interesantes. Por mi parte, yo he tenido la siguiente experiencia con estudiantes míos, estudiantes mías en realidad muy valientes que se fueron, ellas querían hacer mediciones de confianza y de inseguridad en el Codito. El párroco del Codito no las dejó hacerlo ahí en el Codito, pero sí en el barrio vecino, que no es muy diferente del Codito, pero sobre el cual él tenía como un poco más de control. Hicieron sus mediciones. Esto era para una tesis de pregrado, y estuvieron a punto de no graduarse o de graduarse con una tesis sin resultados, porque aplicando los cuestionarios estándar de medición de confianza, los niveles de confianza de este barrio vecino del Codito en sus vecinos eran 0. Entonces tu variable independiente tenía 0 a todo lo largo, y ellos querían relacionar eso con inseguridad y esas cosas, pero no pudieron hacerlo. Entonces tuvieron que repetir la encuesta, volver otra vez con un cuestionario en donde se le preguntaba, usted deja muy adaptado a las condiciones específicas en que ellos vivían y lo que ellas habían entendido de ese problema de la desconfianza. Entonces tuvieron una cierta varianza en esa variable para poder graduarse con una tesis que dijera algo y no simplemente que la medición de confianza fue 0, ¿no? Entonces eso es digamos como la experiencia, pero yo creo que vale la pena mirar esto en contextos urbanos, mostrar el contraste, hacer una comparación, y yo creo que podemos aprender mucho de eso, claro. Sí. Ustedes esperaban encontrar diferencia por... Este es el total, todos estos resultados, ¿no? Sí, hay diferencias por regiones y te las podemos contar, no digamos como que hemos hecho controles a través de esas variables de segundo nivel. Pensamos que eso es como más interesante, pero por ejemplo, si tú pones tasa de homicidios que tiene que ver con el municipio, y estando muy correlacionadas las tasas de homicidios de los distintos municipios que tomamos en cada una de las regiones, pues no puedes también controlar con una dummy de región, ¿no? Se puede hacer, pero no es como muy... Sí. Programas de desarrollo y paz, en el Magdalena, en Montes de María, allá tienen una comunidad montemariana, digamos. Sí. Uno diría, hay zonas donde ha habido una práctica mucho más larga de intentos de crear dinámicas comunitarias. Así es. Y hay diferencias regionales, hay diferencias también, si hay vecindad de grupos de resguardos indígenas, también hay una mayor propensión a
a la participación en acción colectiva y esas cosas, ¿no? Observamos que hay esos elementos y tú viste ahí, pues ahí los pusimos por lo menos los pseudo R cuadrados de esta observación, que son relativamente bajos, es decir, nos faltan muchas variables que podríamos meter, pero digamos como que no sería tan interesante desde el punto de vista teórico meter tanta cosa, sino concentrarnos en esto, ¿no? Sí. Sí, Aurelio. Bueno, en primer lugar, pues una felicitación por el trabajo, porque realmente el trabajo tiene algunas innovaciones, creo que son importantes, incluso el atrevimiento a medir todas estas variables, un poco la pregunta metodológica que hace Edgar, ¿no? Que tiene pero yo creo que, por supuesto que vamos a tener que estar enfrentando cada vez más este tipo de trabajos con variables, llamémoslas cualitativas, y en este caso variables perceptivas, ¿no? Porque realmente ya ni siquiera son calidades, sino son percepciones realmente, lo que al final, con las variables de contexto, pues que sí están dadas allí. A mí hay dos cosas o tres que yo entiendo que se pueden hacer a partir de estas conclusiones generales, por supuesto pueden hacer inferencias aún mayores y cruces, etcétera, lo que usted quiera. Pero a mí me parece que hay unos elementos que valdría la pena tener en cuenta, incluso aún más difíciles de medir. Es que en el campo, hablando de sobre todo el tema del capital social relacional, no hay un pensamiento homogéneo. Es decir, ¿por qué? Ustedes hablan de unidades productivas, pero por ejemplo en las regiones campesinas y en las zonas comunidades rurales existen dirigentes naturales, mucho más marcados que urbanos, que direccionan la comunidad. Yo creo que el tema del liderazgo natural, y por ejemplo, y además porque está dado, porque estamos hablando de que las regiones rurales en Colombia son eminentemente policlasistas. O sea, se encuentra distinto tipo de campesinos, hay campesinos medios, hay campesinos más acomodados, hay campesinos que incluso trabajan en parcelas de otros campesinos, digamos, un poco la famosa categoría de semiproletario, ¿sí? Y entonces, ese tipo de relaciones influyen mucho en las decisiones de la comunidad. Yo entiendo que el estudio, pues por supuesto, no puede llegar a tener un análisis tan fino como el que se pretenda, porque incluso tenemos problemas metodológicos en medición muy importantes. Pero también un poco mirar en las regiones, porque como estamos hablando de capital social, y yo entiendo que el objetivo del estudio es ante todo promover la acción colectiva, digamos un poco, promover un poco lo de Elinor Ostrom, de alguna manera, ¿cierto? Es decir, cómo este tipo de estudios pueden probar de que acciones colectivas aparecen como una salida adicional a capital social institucional en determinados marcos y en determinados contextos, en determinados periodos. Incluso entendiendo de que el trabajo lo hacen casi que ya en un periodo en que la violencia ha disminuido, ¿no? Esa es una particular. Otro sería el resultado si hubiéramos hecho el trabajo antes del 2007, ¿no? Así es. Y en ese sentido, además, también hay algo que vale la pena mencionar y puede ser impopular, ¿no? Es que el cuestionado proceso de justicia y paz, sobre el que todos tenemos distintas críticas, por supuesto, también ayuda a disminuir violencia de alguna manera, según los datos que usted nos da, ¿ok? Y también ahora el proceso de negociación del conflicto con las FARC, pues por supuesto las amaina todavía más. Entonces, a mí me parece que el trabajo, por supuesto, me suscita el mayor respeto y la mayor consideración, y sobre todo creo que es interesante que nos vamos atreviendo a hacer este tipo de cosas que miden percepciones, porque al final de cuentas la variable fundamental es perceptiva, ni siquiera es cuantitativa ni cualitativa, sino perceptiva, con todas las dificultades que tiene. Usted mencionaba que los R cuadrados, yo vi unos 0,40 y tantos por ahí, cierto, que seguramente a muchos no les gustará, pero que hace falta afinar. Pero sí sería importante, creo yo, que más adelante se pudiera afinar, porque las decisiones comunitarias no son tan homogéneas en las comunidades rurales. Están muy marcadas por el líder natural, por el hombre que es más fuerte, por el que le da empleo a los otros dentro de la misma comunidad. Eso sucede, por ejemplo, lo conozco con cierto detalle en la comunidad cafetera, ¿sí? Muchos caficultores trabajan en fincas de otros para completar su ingreso. Entonces, esas decisiones al final de comunidades
están un poco marcadas por ese sesgo. Simplemente quería hacer esas notas como para, no para echarle, por supuesto, ninguna glosa al trabajo, sino como pensando en perspectivas sobre las cuales podría más adelante, creo yo, afinarse un poco más. Sin duda, Aurelio, yo creo que ese es un punto absolutamente clave. Fíjate que no lo hago yo, pero lo hace una persona pues de mi grupo de investigación, experimentos con comunidades, juegos experimentales. Y uno de los juegos en que han trabajado es, mire, ustedes si se ponen de acuerdo van a tener para repartirse, y es con plata real, los hace esta profesora María Alejandra Vélez. Ustedes van a repartirse esta suma entre los 5 siempre y cuando se pongan de acuerdo. Y se ponen a dialogar entre ellos y no reparten equitativamente. Y el que es líder, se lleva la porción grande y los demás aceptan, y cada uno después vota, digamos, por eso individualmente, sin que nadie vea por qué votó, pero todos se ajustan al acuerdo que pactaron, y un acuerdo inequitativo. Entonces eso nos señala la importancia de esos liderazgos, es tremenda. Por eso las salvedades que hacía al comienzo de la presentación sobre que nosotros no estamos midiendo la acción colectiva per se, porque en esa los liderazgos juegan un papel absolutamente fundamental, como tú lo planteas, sino solamente un potencial que relacionamos con capital social, que relacionamos con violencia y con inseguridad. Pero estoy de acuerdo en que hay que metérsele a eso que tú estás planteando. Ella lo está haciendo a través de esos juegos en donde capta que la equidad no es la regla fundamental de la distribución en las comunidades. Bueno, entonces creo que damos por terminado acá la discusión. Agradecerle aquí al doctor Clemente Forero, nuestro canciller, la magnífica presentación que ha hecho en esta sesión solemne, y a quienes han intervenido agradecerles, y creo que nuestro último punto es invitarlos a una copa de vino para comenzar el nuevo periodo de la academia. Gracias. Hay que... Sí, si tú ordenas. Eso ya está. ¿Qué? ¿Nos tomamos un vinito?